En cuanto a la música de Mufasa, El Rey León, la banda sonora de Lin-Manuel Miranda se convirtió en uno de los aspectos más debatidos de la película, generando tanto elogios como decepciones tanto de la crítica como de los fans. Mufasa, El Rey León es un drama musical estadounidense de 2024 creado por Walt Disney Pictures. No se trata de una simple versión del Rey León, sino de una precuela y una continuación de la historia que ya conocemos. La película utiliza el mismo estilo de animación fotorrealista y espectacular que el público vio por primera vez en la nueva versión de 2019 del clásico original de 1994. El proyecto fue dirigido por Barry Jenkins, el cineasta ganador del Oscar por Moonlight, con un guión de Jeff Nathanson. Y, una vez más, Disney reunió a un impresionante elenco de voces. De la película de 2019, regresan Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé, Knowles Carter y John Caney. A ellos se unen por primera vez Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandie Newton, Lenya James, Anika Noni Rose e incluso Blue Ivy Carter, quien debuta en la gran pantalla. La historia se narra a través de la sabia y mística voz de Rafiki, quien narra la historia del pasado de Mufasa al cachorro de Simba y Nala. Vemos cómo Mufasa se cruzó con Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu. La película profundiza en las primeras dificultades de Mufasa, incluyendo una feroz batalla contra una peligrosa manada de leones blancos rebeldes, antes de mostrar cómo finalmente se convirtió en el legendario rey de las tierras del reino. El camino para dar vida a Mufasa. El Rey León comenzó en septiembre de 2020, cuando Disney confirmó oficialmente que se estaba desarrollando una precuela. Desde el principio, Barry Jenkins fue el director, mientras que Jeff Nathanson, quien también trabajó en el remake de 2019, estaba terminando un primer borrador del guión. Un año después, en agosto de 2021, se revelaron las primeras voces de esta nueva generación, con la incorporación de Aaron Pierre y Kelvin Harrison Jr. al reparto. Durante los años siguientes, desde finales de 2022 hasta abril de 2024, Disney continuó construyendo una impresionante lista de talentos, anunciando gradualmente más nombres que darían vida tanto a personajes queridos como a nuevos. La película se presentó oficialmente al público durante la D23 Expo de 2022, cuando finalmente se reveló su título oficial, Mufasa, El Rey León, lo que desató una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Sin embargo, la producción se vio interrumpida inesperadamente en julio de 2023, cuando la huelga de SAG-AFTRA azotó Hollywood, lo que ralentizó temporalmente el avance de la película. A pesar de estos desafíos, el proyecto siguió adelante, decidido a honrar el legado de la franquicia. Y en un gesto profundamente emotivo, la película estuvo dedicada al fallecido James Earl Jones, la icónica voz de Mufasa tanto en la película animada original de 1994 como en la nueva versión de 2019. Antes de su fallecimiento, Jones se había convertido en sinónimo del poderoso Rey León, y como homenaje, su inconfundible voz resuena brevemente durante los títulos de apertura, recordando al público el legado eterno que dejó. Mufasa, El Rey León se estrenó por todo lo alto el 9 de diciembre de 2024 con un glamoroso estreno mundial en el legendario Dolby Theatre de Los Ángeles. Tan solo unos días después, el 20 de diciembre, Walt Disney Studios Motion Pictures llevó la película al público de todo Estados Unidos, marcando uno de los estrenos navideños más importantes del estudio ese año. Cuando finalmente llegó a los cines, la película generó mucha controversia. La crítica estaba dividida. Algunos elogiaron su belleza visual y su emotiva narrativa, mientras que otros consideraron que no alcanzaba la altura de la original. Pero a pesar de las críticas, el público acudió masivamente. Al final de su temporada, Mufasa, El Rey León había recaudado la increíble suma de $722,6 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la sexta película más taquillera de 2024. Tras los acontecimientos del Rey León, Simba asumió el papel de su padre y ahora reina como el orgulloso rey de las tierras del reino. Junto a él está la reina Nala, y juntos continúan el gran legado de su familia. Ambos ya tienen una hija, Kiara, y ahora se preparan para dar la bienvenida a otro cachorro al mundo. Cuando llega el momento, Simba y Nala viajan a un oasis de paz para el nacimiento, confiando el cuidado de Kiara a los siempre confiables, aunque a menudo cómicamente torpes, Timón y Pumba.
Sus bromas alegres añaden alegría al momento, recordándonos que algunas cosas nunca cambian. Mientras tanto, el sabio chamán Rafiki llega para compartir una historia que Kiara nunca antes había escuchado del todo, la historia de su abuelo, Mufasa. Mientras Rafiki comienza a tejer esta historia de destino, valentía y sacrificio, Timón y Pumba no pueden evitar participar con sus ingeniosos comentarios habituales, agregando humor y calidez a una narrativa que lleva el peso del legado mismo. De cachorro, el viaje de Mufasa comienza lejos del trono que algún día reclamaría. Vive con sus padres, Masego y Afia, leones que vagan en busca del legendario Milele, un lugar legendario que se dice que alberga seguridad y abundancia. Pero el destino pronto interviene. Una repentina y violenta inundación separa a Mufasa de su familia, llevándolo a los traicioneros humedales. Solo y vulnerable, se cruza con otro cachorro, Taka, un príncipe de sangre real que más tarde sería conocido en el mundo como Scar. Ambos se ven puestos a prueba casi de inmediato cuando un grupo de jóvenes cocodrilos lanza un feroz ataque. Aunque conmocionado, el coraje de Mufasa brilla, y con Taka a su lado, sobrevive por poco. Este roce con el peligro lleva a la pareja a la corte real, donde la reina se recibe al cachorro perdido con amabilidad. Pero su compañero, el rey Obasi, es mucho menos confiado. Decide que la valía de Mufasa debe demostrarse mediante una prueba, una intensa carrera entre el forastero y el joven Taka. En un sorprendente giro de lealtad y compasión, Taka reduce la velocidad deliberadamente, permitiendo que Mufasa gane y se gane un lugar entre ellos. Es un momento que forja un frágil vínculo entre los dos cachorros, basado tanto en la rivalidad como en la hermandad, que resonará durante toda su vida. Con el paso del tiempo, Mufasa y Taka se acercan cada vez más, casi como hermanos. Sin embargo, a pesar de su vínculo, el rey Obasi nunca abandona del todo sus sospechas. Para él, Mufasa siempre será un forastero, un cachorro que no pertenece a la manada. Esa inquietud pronto choca con el destino durante una peligrosa cacería. De entre las sombras emergen dos feroces leones blancos, atacando con intenciones letales. En el caos, el joven Mufasa demuestra una valentía indecente para su edad, logrando abatir a uno de los atacantes. Pero el león superviviente escapa, llevando un amargo mensaje a su líder, Kiros, el despiadado jefe de la manada marginada conocida como los forasteros. Cuando Kiros se entera de la muerte de Sahu, jura venganza, desencadenando una guerra que lo cambiará todo. Su ataque es rápido y despiadado. Obasi, ese y sus leones se mantienen firmes, pero no son rivales para la furia de los forasteros. La batalla termina en sangre, con Obasi y ese abatidos y su manada destrozada. En medio de la destrucción, Mufasa y Taka no tienen más remedio que huir para salvar sus vidas. Acorralados y desesperados, los dos cachorros se lanzan a un río embravecido, arrastrados por la corriente mientras su hogar arde tras ellos. Tras su escape por los pelos, Mufasa y Taka se encuentran vagando, solos, pero con esperanza. Su viaje pronto los lleva cara a cara con tres figuras que cambiarán sus vidas para siempre. Sarabi, una leona fuerte y compasiva, su perspicaz explorador, un cálao de mirada aguda, y el joven y enérgico Rafiki, ya conmovido por visiones místicas del destino. Los sueños de Rafiki guían al grupo hacia Milele, el legendario santuario que los padres de Mufasa buscaron una vez. Pero el camino es peligroso. Los forasteros, liderados por el vengativo Kiros, son implacables en su persecución. Cuando finalmente se acercan, Sarabi lo arriesga todo con valentía, provocando una enorme estampida de elefantes para sembrar el caos y ganar tiempo para escapar. En medio del frenesí de cascos atronadores y polvo, la vida de Sarabi pende de un hilo. Mufasa se lanza al peligro, poniéndola a salvo en el último instante. Sin embargo, cuando se calma la situación, retrocede humildemente, atribuyendo el mérito a Taka. Su acto de lealtad protege el orgullo de su amigo, pero siembra las primeras semillas de los celos. A medida que su viaje continúa hacia las inhóspitas montañas nevadas, el vínculo entre Mufasa y Sarabi se profundiza. En el frío sereno, Sarabi admite que sabe la verdad, que fue Mufasa quien la salvó durante la estampida. En ese momento de vulnerabilidad, los dos jóvenes leones se enamoran, sus corazones se unen de una manera que ninguno puede negar. Pero el amor tiene consecuencias. Observando desde las sombras, la admiración de Taka por Sarabi se transforma en envidia. Sintiéndose ignorado y traicionado, toma una decisión crucial.
Taka se alía en secreto con Kiros, guiando a los forasteros directamente hacia su grupo, sin saber que esta decisión desencadenará la rivalidad que un día definirá sus vidas. Finalmente, el grupo llega a Milele, la tierra mística de la que solo se habla en leyendas. Allí, las visiones de Rafiki se aclaran. Declara a Mufasa como el predicho en la profecía, llamándolo su hermano en espíritu, un león destinado a la grandeza. Pero el destino nunca está exento de pruebas. Antes de que los jóvenes leones puedan aceptar esta revelación, los forasteros se lanzan sobre Milele en un furioso asalto. En el caos, Mufasa se enfrenta a una verdad devastadora. Taka lo ha traicionado, llevando a Kiros y sus guerreros directamente hacia ellos. La batalla ruge, dientes y garras chocando a la luz de la profecía. Kiros acorrala a Mufasa en una cueva oscura, golpeando con precisión letal. Golpe tras golpe, Mufasa flaquea, hasta que sucede lo impensable. La culpa y la lealtad fraternal despiertan en Taka. En el último momento, se lanza a la lucha, salvando a Mufasa de una muerte segura. Kiros contraataca con furia, apuñalando el rostro de Taka. La herida es profunda, dejando la marca que lo definirá para siempre, la cicatriz que convierte la hermandad en leyenda. Invocando el poder de la tierra misma, Rafiki provoca un terremoto que divide el suelo y se traga a la mayoría de los forasteros. Pero Kiros se niega a caer. Arrastra a Mufasa hacia las aguas, agitándolo y arrastrándolo hacia su perdición. En la lucha, las rocas se derrumban a su alrededor, sellando el destino de Kiros. Con un último arrebato de fuerza, Mufasa derrota a su enemigo. Sin embargo, mientras el agotamiento lo arrastra hacia abajo, es Taka, el mismo hermano que lo traicionó, quien lo salva de ahogarse, devolviéndole la vida. Con Kiros derrotado y los forasteros vencidos, la paz finalmente regresa a la tierra de Milele. Después, Mufasa es coronado rey, asumiendo el papel que el destino le había escrito hace mucho tiempo. En ese momento de triunfo, se reencuentra con su madre, Afia, solo para enterarse de la desgarradora noticia del fallecimiento de su padre, Masego. Aunque el dolor pesa profundamente, Mufasa asume su deber como líder. Recurre a Taka, el hermano que una vez lo apoyó, pero también lo traicionó. Con compasión, Mufasa le ofrece perdón, pero no puede ignorar la herida de la traición. Despojándose del nombre de Taka, corta ese vínculo de hermandad. Desde ese día, Taka solo lleva una nueva identidad, una que refleja su dolor y su cicatriz. El nombre es Scar. Elevándose sobre la tierra, Mufasa escala los imponentes acantilados de la recién formada Roca del Reino. Con el sol brillando a sus espaldas, emite un rugido atronador, una llamada que resuena por todo el reino, sellando su lugar como el verdadero rey de las tierras del reino. La historia regresa entonces al presente. La joven Kiara, inspirada por la historia de su abuelo, alza su voz al cielo. Su rugido tiene la misma fuerza y espíritu que el de Mufasa. Desde el cielo, el espíritu del gran rey la protege, orgulloso y eterno. Kiara y sus amigos regresan corriendo para reunirse con Simba, donde presencian el nacimiento de su hermanito. Unidos como familia, juran que el cachorro algún día escuchará la historia de Mufasa, el león que surgió de la nada, soportó la traición y se convirtió en una leyenda cuyo rugido aún conmueve las tierras del reino. Dar vida a Mufasa. El Rey León requirió un poderoso conjunto de voces para transmitir tanto la emoción como el legado de la historia. Aaron Pierre asume el papel de Mufasa, dando voz al león que comienza como un cachorro huérfano y se convierte en el futuro rey de las tierras del reino, finalmente, en el padre de Simba. Pierre captura la fuerza y el coraje de Mufasa en su adolescencia, mientras que la versión más joven del personaje cuenta con las voces de Braelyn y Brielle Rankins. En un homenaje profundamente emotivo, se utilizaron grabaciones de archivo del legendario James Earl Jones, quien falleció tan solo 3 meses antes del estreno de la película, durante la introducción para representar a Mufasa como adulto. Toda la película estuvo dedicada a su memoria, honrando la voz que marcó una generación. Kelvin Harrison Jr. asume el papel de Taka, el joven príncipe león que crece junto a Mufasa como su hermano adoptivo e hijo de la reina S y el rey Obasi. Con el tiempo, la historia de Taka se torna más oscura al convertirse en el león que conocemos como Scar, el tío de Simba y uno de los villanos más icónicos de Disney. Harrison le presta su voz en la adolescencia, mientras que Teo Somolu le da voz a Taka durante su infancia. Jon Kani regresa como Rafiki,
el sabio chamán mandril de las tierras del reino y uno de los compañeros más cercanos de Mufasa. En esta película, Rafiki no solo guía a los leones, sino que también actúa como narrador, relatando el pasado de Mufasa a Kiara, Timón y Pumba. Kagiso Lediga interpreta a una versión más joven de Rafiki, quien nos muestra los orígenes del chamán antes de su ascenso a la sabiduría. Para un toque de humor y sentimiento, Seth Rogen y Billy Eichner retoman sus entrañables papeles como Pumba y Timón. Estos dos héroes insólitos, que en su juventud se hicieron amigos de Simba, aportan su humor característico a la película, añadiendo un vibrante y colorido comentario a la historia de destino y legado de Rafiki. Tiffany Boone presta su voz a Sarabi, la leona que se hace amiga de Mufasa, Taka, Rafiki y Zazu durante su juventud. Con el tiempo, su vínculo con Mufasa se transforma en un poderoso amor, y finalmente se convierte en la reina de las tierras del reino y madre de Simba. Boone presta su voz a Sarabi en su adolescencia, capturando tanto su calidez como su fuerza. Donald Glover regresa como Simba, ahora el rey reinante de las tierras del reino. Como hijo de Mufasa y Sarabi, Simba lleva la sabiduría de su padre mientras continúa guiando a su manada hacia adelante. Esta vez, la actuación de Glover refleja a Simba como un adulto, un líder y un padre. El villano principal de la película, Kyros, es interpretado por Mads Mikkelsen. Kyros es el despiadado líder de una manada de leones blancos conocidos como los forasteros. Impulsado por la venganza tras el asesinato de su hijo Zazu por parte de Mufasa, Kyros se convierte en una fuerza temible que moldea las pruebas que definirán el destino de Mufasa. Thandie Newton presta su voz a S, la orgullosa y protectora reina, madre de Taka y madre adoptiva de Mufasa. Su fuerza y compasión son el pilar de la manada, mientras que su compañero, Obasi, tiene la voz de Lennie James. Como rey del Valle de los Reyes, Obasi comienza con una profunda desconfianza hacia Mufasa, pero su gobierno y su manada se vuelven cruciales en la travesía del joven león. Anika Noni Rose asume el papel de Afia, la madre biológica de Mufasa, cuyo amor y resiliencia moldean al león que un día se convertirá en rey. Y finalmente, Blue Ivy Carter debuta en el cine como Kiara, la enérgica hija de Simba y Nala, y nieta de Mufasa y Sarabi. Como la joven princesa de las tierras del reino, Kiara representa el futuro de la familia real. A través de la narrativa de Rafiki, comienza a comprender el legado de su abuelo, al que nunca conoció. Beyoncé Knowles Carter retoma su papel de Nala, la fiel compañera de Simba y reina de las tierras del reino. Ya adulta, Nala se erige como compañera de Simba y madre de la siguiente generación, continuando el legado de Mufasa y Sarabi. Preston Niman se une al reparto como el joven Zazu, el ingenioso Kalao que comienza como explorador de Sarabi y con el tiempo se convertirá en el mayordomo de confianza del rey de las tierras del reino. Kate David presta su voz imponente a Masego, el padre biológico de Mufasa, cuya fuerza y guía moldean al joven león antes de que el destino los separe. La historia también se expande al mundo de Kyros, con Joanna Jones prestando su voz a Aqua y Folake Olobofoyeku prestando su voz a Amara, dos hermanas de Kyros que impulsan la venganza de los forasteros. Tucson Vedu interpreta a Junia, una babuina amarilla que comparte un estrecho vínculo con Rafiki y se mantiene fiel a su antigua tropa. Junto a ella, The Rick LMC Millón como Mosi, una babuina anciana, y el maestro Herel como Iñaki, otro anciano de la tropa de Rafiki. Ambos aportan sabiduría y experiencia a su círculo. Seila Atim presta su voz a Ahari, una noble jirafa y líder de su manada en la tierra sagrada de Milele, mientras que Abdul Salis interpreta a Chigaru, un fiel miembro de la manada de Obasi que explora la amenaza de los forasteros. Y finalmente, AJ Beckles presta su voz a Asibo, un león blanco miembro de los forasteros, cuyo fracaso al no proteger a Zazu, el hijo de Kyros, sella su trágico destino, ser devorado por leonas, un brutal recordatorio del despiadado código de los forasteros. Dominique Jennings presta su voz a Sarafina, madre de Nala y amiga íntima de Sarabi, cuya silenciosa fuerza y guía ayudan a forjar a la reina de las tierras del reino. David Esele presta su voz a Mobo, un poderoso búfalo africano que acompaña a Mufasa durante la batalla contra los forasteros en Milele, aportando su fuerza en la lucha por la supervivencia y la unidad. Y completando el reparto está Gary Ajeke, quien proporciona los efectos vocales del león que aportan un realismo crudo a los rugidos, gruñidos y sonidos primarios de las tierras del reino. Los orígenes de Mufasa.
El Rey León se remontan a septiembre de 2020, cuando Disney anunció que una nueva secuela del remake de acción real y CGI de El Rey León estaba oficialmente en desarrollo. Al mando estaba el aclamado director Barry Jenkins, conocido por su película ganadora del Oscar, Moonlight. Este sería su cuarto largometraje como director y también su primer paso en el mundo de los grandes éxitos de taquilla. Desde el principio, se informó que la historia se centraría en Simba. En su lugar, se adentraría en el pasado inexplorado de Mufasa. La película exploraría sus años de formación, a la vez que entrelazaría escenas que transcurren después de los acontecimientos de la primera película. La estructura incluso se comparó con El Padrino 2, una narrativa que equilibra pasado y presente, legado y destino, todo en una historia conmovedora. Para cuando se anunció, el guionista Jeff Nathanson, quien escribió la entrega de 2019, ya había terminado un borrador del guión. En septiembre de 2022, Disney lo hizo oficial. En la D23 Expo, finalmente se reveló el título, Mufasa, el Rey León. Con ese anuncio, la emoción se extendió entre los fans de todo el mundo, ansiosos por ver cómo se contaría finalmente la leyenda de Mufasa. El 13 de diciembre de 2023, un nuevo informe de The Hollywood Handle reveló nuevos detalles sobre la dirección de la película. Según la actualización, la historia se centraría en Rafiki, quien le contaría la vida de Mufasa a Kiara, la hija de Simba y Nala. Esto fue especialmente emocionante para los fans de toda la vida, ya que marcó la primera aparición de Kiara en pantalla en una película desde El Rey León 2. El Tesoro de Simba en 1998, una secuela directa a video que amplió la historia de Simba tras el clásico original. Naturalmente, esto planteó dudas sobre si Mufasa, el Rey León, adaptaría elementos del Tesoro de Simba. El director Barry Jenkins aclaró posteriormente que, si bien la película hace referencia a ciertos aspectos del canon establecido, incluyendo sutiles referencias y alusiones a los eventos de esa secuela, no se trata de una adaptación directa. En cambio, la película traza su propio camino, construyendo una narrativa innovadora que enriquece el legado de Mufasa a la vez que respeta la mitología más amplia del Rey León. En agosto de 2021, el proyecto empezó a tomar forma cuando se anunció oficialmente a Aaron Pierre y Kelvin Harrison Jr. como las voces de los jóvenes Mufasa y Scar. Este fue un gran paso adelante, ya que el casting no solo incluyó a dos actores de inmenso talento, sino que también confirmó que la historia profundizaría en los orígenes de estos icónicos hermanos. Durante una entrevista con Fandango en abril de 2023, mientras promocionaba su película Chevalier 2022, Harrison ofreció a los fans un adelanto de lo que les espera. Confirmó que la película finalmente exploraría la historia de fondo de Scar en detalle, describiendo la versión juvenil del personaje como divertida y muy picante. Expresó su genuino entusiasmo por interpretar una versión más juguetona, incluso dulce, de Scar, mucho antes de que se convirtiera en el villano amargado e intrigante que conocemos del Rey León original. Y lo más importante, Harrison enfatizó lo fascinante que sería para el público ver cómo evolucionaba el vínculo entre Scar y Mufasa, insinuando una relación mucho más compleja que una simple rivalidad. Un año después, en agosto de 2024, Aaron Pierre también habló sobre asumir el papel de Mufasa. En una entrevista con comicbook.com, Pierre explicó cómo sus proyectos anteriores, incluyendo su intenso papel como Terry Richmond en Rebel Reed 2024 bajo la dirección de Jeremy Saunier, lo ayudaron a prepararse. Para Pierre, cada proyecto es una experiencia de aprendizaje, y reveló que se inspira en las lecciones y las verdades emocionales de cada personaje que ha interpretado para inspirar el siguiente: encarnar a Mufasa. Por lo tanto, no se trataba solo de la voz, sino de canalizar todas esas experiencias pasadas en una actuación que pudiera capturar la calidez, la fuerza y la vulnerabilidad de uno de los personajes más queridos de Disney. Para septiembre de 2022, Disney confirmó noticias aún más emocionantes. Seth Rogen, Billy Eichner y John Caney repetirían sus papeles como Pumba, Timón y Rafiki. Esto no solo conectó la película con el remake de 2019, sino que también aseguró a los fans que el humor, la emotividad y la sabiduría de estos personajes se mantendrían intactos, integrándose a la perfección con la historia del ascenso de Mufasa. En abril de 2024, Disney reveló una de las novedades más emocionantes para Mufasa. El Rey León, Beyoncé Knowles Carter y Donald Glover fueron confirmados oficialmente para repetir sus papeles como Nala y Simba.
Pero la verdadera sorpresa llegó con el anuncio de que la hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, se uniría al reparto, marcando su debut cinematográfico. Blue Ivy fue elegida para interpretar a Kiara, la hija de Simba y Nala, y su inclusión añadió un toque profundamente personal al legado de la película. El director Barry Jenkins reveló que la idea surgió tras escuchar a Blue Ivy narrar la versión en audiolibro de Herlof 2019, el cortometraje ganador del Oscar de su amigo Matthew Acheri. Su actuación le llamó la atención, pero Jenkins admitió que inicialmente tenía reservas. No estaba seguro de si Blue Ivy y Beyoncé se sentirían cómodas actuando juntas, temiendo que la experiencia le resultara demasiado familiar. Sin embargo, para su sorpresa, tanto Beyoncé como Blue Ivy quedaron encantadas con la propuesta. Su entusiasmo le aseguró a Jenkins que no solo podrían interpretar los papeles, sino que su vínculo en la vida real fortalecería el núcleo emocional de la película. Incluso describió la experiencia como la creación de una cápsula del tiempo, un proyecto que capturaría este momento de sus vidas para siempre. Este casting también llegó en un momento en que Beyoncé y Blue Ivy ya estaban causando sensación juntas en el escenario. Durante la gira Renaissance World Tour de Beyoncé, Blue Ivy sorprendió al público mundial al acompañar a su madre en el escenario como bailarina, interpretando memorablemente uno de los temas de El Rey León, El Regalo 2019. Esa sinergia entre madre e hija, que ya conmovía a millones de fans, ahora se trasladaría a la gran pantalla en una historia sobre la familia, el legado y el destino. Junto con los Carter y Donald Glover, Disney también anunció un impresionante elenco de nuevos miembros. Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Niman, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lenya James, Anika Noni Rose, Kate David, Vraelin Rankins, Teo Somolu, Folake Olobofoyeku, Joanna Jones, Tusom Vedu, Seila Tim, Abdul Salis y Dominique Jennings se unieron al elenco, expandiendo el mundo de las tierras del reino con nuevas voces y perspectivas. Estaba claro, Barry Jenkins no solo estaba creando una película, sino un evento multigeneracional, combinando estrellas legendarias, nuevos talentos e incluso una dinámica familiar real en el corazón de Mufasa, el Rey León. En septiembre de 2022, Disney finalmente ofreció a los fans un primer vistazo de Mufasa, El Rey León en la tan esperada D23 Expo en Anaheim, California. Durante el evento, se mostraron imágenes preliminares de la película en exclusiva a los asistentes, lo que confirmó que la producción ya estaba en marcha. La presentación no solo generó un gran revuelo, sino que también confirmó al público que la visión de Barry Jenkins se estaba gestando activamente entre bastidores. Al igual que el remake de El Rey León de 2019, la película volvió a colaborar con la aclamada Moving Picture Company, la empresa líder en efectos visuales responsable de la creación de las innovadoras imágenes fotorrealistas que hicieron que los animales se sintieran tan reales. Su regreso significó que los fans podían esperar el mismo impresionante nivel de detalle y realismo, solo que esta vez, con una historia que profundiza en las raíces emocionales de las tierras del reino. Sin embargo, el progreso de la película se detuvo a mediados de 2023. Para julio, la producción comenzó a ralentizarse significativamente debido a la huelga de SAG-AFTRA, que afectó a las producciones de Hollywood en general. Si bien los retrasos eran inevitables, Disney y Jenkins enfatizaron su compromiso de entregar una película que estuviera a la altura tanto del legado del El Rey León original como de las nuevas ambiciones creativas de esta precuela. A pesar del contratiempo temporal, el entusiasmo en torno a Mufasa, El Rey León siguió creciendo. Las imágenes de D23 ya habían preparado el escenario, demostrando que esto no era solo una repetición de lo anterior. Se perfilaba como un nuevo y audaz capítulo en una de las historias más queridas de Disney. Para junio de 2022, Disney fichó a un importante equipo creativo para dar forma al corazón musical de Mufasa, El Rey León. Nicholas Britey, conocido por sus potentes y emotivas composiciones en proyectos como Moonlight y If Ball Street Cold Talk, fue oficialmente designado para componer la banda sonora de la película. Tras haber colaborado ya en múltiples ocasiones con el director Barry Jenkins, Britey fue la elección natural para aportar intimidad y grandeza al viaje de Mufasa. Pero Britey no trabajaría solo. En septiembre de 2022, Disney anunció el regreso de Hans Zimmer, el legendario compositor de la banda sonora original del Rey León, acompañado por Pharrell Williams, quien también contribuyó al remake de 2019.
Su experiencia combinada prometía una combinación única de tradición y reinvención, honrando el legado del original y ampliando el paisaje sonoro para esta precuela más profunda. En abril de 2024, el equipo musical se expandió aún más con otro anuncio que causó sensación. Lin-Manuel Miranda, el genio creativo detrás de Hamilton y Encanto, escribiría las canciones de la película. Según Jenkins, esta colaboración llevaba años gestándose. Ambos habían mantenido el contacto desde que Jenkins casi eligió a Miranda para si Wall Street pudiera hablar 2018, y cuando surgió la oportunidad de reinventar la faceta musical de El Rey León, Jenkins sintió que Miranda era la persona perfecta. Lo que el público desconocía al principio era que Miranda ya había estado trabajando en secreto en el material desde principios de 2022, mucho antes del anuncio oficial. Miranda coproduciría las canciones junto al compositor Mark Mancina, quien ha sido una pieza clave del ADN musical de la franquicia desde el clásico de 1994. Para completar el elenco, Lebo M, cuya icónica voz africana ha definido el sonido de El Rey León en cine, teatro y conciertos, también regresó para ofrecer actuaciones adicionales. Este potente equipo formado por Brit Egg, Zimmer, Williams, Miranda, Mancina y Lebo M creó una colaboración intergeneracional excepcional, combinando energía fresca con talento legendario. El resultado prometía no solo una continuación de la legendaria música de El Rey León, sino una audaz evolución. A medida que avanzaba la producción, se produjo otro cambio sorprendente en el departamento musical. En septiembre de 2024, se anunció que el compositor Dave Metzger, colaborador habitual de Disney en proyectos como Tarzán y Frozen, asumiría la composición principal de Mufasa, El Rey León. Este cambio se produjo después de que Hans Zimmer, Nicholas Brittage y Pharrell Williams, quienes originalmente estaban vinculados a la película, se retiraran del proyecto antes de que comenzara la producción a gran escala. Si bien Metzger recibió el crédito exclusivo por la banda sonora final, el ADN musical de sus predecesores no se borró. Varios de los temas icónicos de Zimmer de películas anteriores de El Rey León se integraron cuidadosamente en los arreglos de Metzger, garantizando así una sensación de continuidad. Temas entrañables como Under the Stars y King of Pride Rock fueron reinventados en la nueva banda sonora, conectando el hilo emocional entre la historia de la precuela de Mufasa y la saga más extensa de la familia de Simba. El propio Zimmer recibió un reconocimiento especial por el tema And So It's Time, una pieza que lleva su inconfundible sello musical. Al mismo tiempo, las contribuciones de Nicholas Brittage no desaparecieron. 4 temas que escribió durante la fase inicial de desarrollo de la película, todos compuestos en colaboración con Lebo M, se conservaron e incluyeron en la banda sonora final. Su presencia no solo honró la obra de Brittage, sino que también añadió una riqueza coral multidimensional que conectó directamente con la herencia musical africana de El Rey León. El resultado fue una partitura única que funcionó casi como un tapiz. El liderazgo orquestal de Metzger al frente, los motivos atemporales de Zimmer anclando el peso emocional, los temas líricos de Brittage enriqueciendo la textura y la voz de Lebo M una vez más resonando a través de los ritmos de la tradición de Prix de Lance. El primer gran adelanto de Mufasa. El Rey León se produjo durante la D23 Expo de 2022, donde Disney ofreció un preestreno exclusivo a los asistentes. Por primera vez, los fans descubrieron que la historia reimaginaría los orígenes de Mufasa, revelándolo no como un príncipe destinado a la grandeza, sino como un cachorro huérfano que lucha por encontrar su lugar en las vastas sabanas de las tierras del reino. Las imágenes también mostraron cómo se desarrollaría la narrativa, Rafiki como el sabio narrador, con Timón, el siempre cómico, acompañándolo para relatar historias del viaje de Mufasa, sus dificultades y el extraordinario camino que finalmente lo llevó a convertirse en rey. Este recurso contextual posicionó instantáneamente la película como una fábula y una leyenda transmitida de generación en generación. El éxito continuó en abril de 2024, cuando Walt Disney Studios presentó su próxima cartelera en la CinemaCon de Las Vegas. El propio director Barry Jenkins subió al escenario para promocionar el proyecto, y sus comentarios explicaron por qué decidió adentrarse en una franquicia tan masiva. Con una mezcla de humor y sinceridad, Jenkins se dirigió al público. Probablemente se estén preguntando, ¿qué hace el director de Moon Knight hablándome de una película gigantesca, taquillera y con una propiedad intelectual heredada? Y debo decir que, al principio, la idea también me resultó muy extraña. Pero,
Madre mía, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y estoy muy contento de haber hecho esta película. Sus palabras captaron tanto la curiosidad como la emoción que rodeaban al proyecto. Aquí estaba un cineasta ganador del premio de la Academia, conocido por sus historias íntimas y profundamente humanas, que ahora expandía su visión al mundo del cine taquillero. Jenkins enmarcó a Mufasa no solo como un encargo corporativo, sino como un viaje personal, una oportunidad para explorar temas universales como la familia, la pérdida y el legado a través de la perspectiva de uno de los personajes más icónicos de Disney. El 29 de abril de 2024, Disney presentó el primer adelanto de Mufasa, El Rey León, con un tráiler y un póster oficial estrenados en exclusiva en Good Morning America. El póster en sí mismo conmovió de inmediato. Mostraba a un joven Mufasa mirando fijamente a un charco, donde su reflejo revelaba no al cachorro que era, sino al poderoso rey adulto en el que algún día se convertiría. La imagen transmitía un poderoso simbolismo, destino, crecimiento y el peso del legado, que encapsulaba a la perfección el tema central de la película. El tráiler reflejó ese tono. Con el acompañamiento de una evocadora versión instrumental de Circle of Life, la música unía lo antiguo con lo nuevo, indicando que los temas clásicos de las composiciones originales de Elton John y Tim Rice seguirían resonando en esta precuela. Fue un guiño deliberado a la nostalgia, que tranquilizó a los fans de que, si bien la historia podía ser nueva, la esencia emocional del universo de El Rey León permanecía intacta. Sin embargo, las reacciones al tráiler fueron profundamente divididas. Mientras que algunos fans estaban encantados de volver a visitar las tierras del reino y explorar la historia jamás contada de Mufasa, otros descartaron el proyecto como innecesario, y los críticos lo calificaron de precuela sin alma, de un remake sin alma. El escepticismo reflejó los mismos debates que rodearon el remake de El Rey León de Disney de 2019, cuestionamientos sobre el arte, la originalidad y la necesidad de una nueva expansión de la franquicia. El director Barry Jenkins, sin embargo, no se quedó callado. En Twitter, ahora X, ofreció una sincera respuesta a las críticas. Refutó la etiqueta de sin alma con convicción. No hay nada de alma en El Rey León. Durante décadas, niños de todo el mundo han estado en cines experimentando el dolor colectivo por primera vez, interactuando con Shakespeare por primera vez, a través de pasillos en una miríada de idiomas. Un vehículo muy potente para la empatía comunitaria. Las palabras de Jenkins replantearon la película no como una simple precuela corporativa, sino como una experiencia humana compartida, una historia universal que trasciende culturas e idiomas, con lecciones de amor, pérdida y destino. Su defensa subrayó por qué se había embarcado en el proyecto, porque más allá del espectáculo y los efectos visuales, El Rey León trata, en esencia, sobre la verdad emocional y el poder de la narrativa. Para el 10 de agosto de 2024, la expectación por Mufasa, El Rey León, estaba al máximo. Disney eligió el Disney Entertainment Showcase de la D23 Expo, el escenario definitivo para presentar sus proyectos más ambiciosos, para estrenar el tráiler oficial completo de la película. A diferencia de la intimidad discreta del avance, este se inclinó hacia la grandeza y el conflicto, ampliando el alcance de la historia del origen de Mufasa y anticipando la carga emocional que experimentaría el público. Junto con el tráiler, Disney reveló una impactante nueva versión del póster. Si el primer póster simbolizaba el camino del joven Mufasa hacia la coronación, esta nueva versión presentaba una imagen más sombría. Mostraba a Taka, el león que más tarde sería conocido como Scar, mirando fijamente a un charco donde su homólogo adulto y villano le devolvía la mirada. Esta imagen insinuaba la dualidad de hermandad y rivalidad, la tensión central entre Mufasa y Taka que definiría el destino de ambos. Pero quizás lo más memorable de la presentación de la D23 no fue solo lo que los fans vieron, sino lo que escucharon. Por primera vez, Disney estrenó una canción original completamente nueva de la película, "I Always Wanted a Brother". Escrita por Lin-Manuel Miranda, la canción conmovió de inmediato, enmarcando el complejo vínculo entre Mufasa y Taka no solo como una historia de rivalidad, sino como una historia arraigada en el anhelo, el amor y la traición. Era una nueva capa musical que prometía profundizar la resonancia emocional de la historia. Para aumentar la emoción, el propio Lin-Manuel Miranda apareció en vivo en el escenario, en su primera aparición en una expo de 23.
Junto al director Barry Jenkins, Miranda compartió su pasión por contribuir a un legado tan querido y su entusiasmo por moldear el latido emocional de la película a través de la música. Juntos, Jenkins y Miranda presentaron el tráiler personalmente, subrayando el profundo compromiso de ambos artistas con este capítulo reimaginado de la saga del Rey León. El momento electrizó al público, uniendo nostalgia, música y narrativa de una manera que recordó a los fans porque El Rey León sigue siendo uno de los cuentos más perdurables de Disney. La trayectoria promocional de Mufasa. El Rey León llegó a su clímax el 8 de noviembre de 2024, cuando Disney eligió D23 Brasil como escenario para la gran presentación del tráiler final de la película. No se trató de una simple campaña de marketing, sino de la presentación definitiva antes del estreno mundial de la película, diseñada para consolidar el entusiasmo del público que había crecido con la saga. El tráiler final llegó acompañado de un nuevo póster del elenco que destacaba el extenso elenco de personajes queridos y nuevos de la película. En el centro se encontraba Mufasa, joven pero majestuoso, junto a su hermano Taka, cuyo oscuro destino se cernía al fondo. A su alrededor se encontraban figuras familiares y queridas: Rafiki, el sabio narrador que ancla la narrativa de la película; Zazu, siempre leal e ingenioso; y el icónico dúo cómico Timón y Pumba, quienes aportaron calidez y ligereza. Kiara, la hija de Simba, aportó frescura a este capítulo, y su presencia enmarcó la historia como legado y continuación. Juntos, este póster simbolizó la fusión del pasado, el presente y el futuro en las tierras del reino. Para generar expectación, Disney organizó una presentación en 2 partes. Ese mismo día, los miembros del elenco Tiffany Boone y Kelvin Harrison Jr. aparecieron en Good Morning America, ofreciendo al público un adelanto exclusivo del tráiler. Su entrevista no solo adelantó elementos emotivos de la historia, sino que también reflejó la emoción y el orgullo del elenco por formar parte de una franquicia tan legendaria. Boone y Harrison Jr. hablaron con genuina calidez, ofreciendo a los fans un vistazo tras bambalinas antes del estreno mundial oficial en Brasil esa misma noche. Para cuando se presentó el tráiler final ante la multitud de la D23, el ambiente estaba electrizante. Este no fue solo un vistazo más al viaje de Mufasa, fue la promesa definitiva de lo que el público experimentaría: una historia de valentía, hermandad, traición y destino, en el contexto del impresionante espectáculo musical y visual que define a El Rey León. La presentación final en Brasil no dejó lugar a dudas. Disney estaba posicionando a Mufasa, El Rey León, no solo como una precuela, sino como un evento cinematográfico global que honraba el legado atemporal del original, a la vez que forjaba su propia historia emotiva para una nueva generación. La aventura de Mufasa, El Rey León, culminó al más puro estilo Hollywood con su estreno mundial en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles el 9 de diciembre de 2024. El estreno no fue solo una alfombra roja, sino una celebración a gran escala del legado, la música y la narrativa. Miembros del elenco, cineastas e invitados especiales se reunieron bajo las luces doradas, con el espíritu de las tierras del reino cobrando vida a través de impactantes visuales, actuaciones musicales y una palpable sensación de nostalgia. Para muchos, fue como un círculo histórico que se cerraba, ya que el Dolby Theatre, escenario habitual de las noches más grandiosas de Hollywood, albergó la continuación de una de las sagas más queridas de Disney. Tan solo 11 días después, la película se estrenó oficialmente en los cines de Estados Unidos el 20 de diciembre de 2024, posicionándose como el estreno navideño estrella de Disney. La fecha de estreno en diciembre garantizó que la película dominaría la temporada navideña familiar, atrayendo a un público multigeneracional deseoso de vivir la historia del ascenso de Mufasa a la grandeza. Sin embargo, originalmente, los fans esperaban conocer al joven Mufasa mucho antes. La película se había programado inicialmente para el 5 de julio de 2024, justo a tiempo para la temporada de grandes éxitos de taquilla del verano. Pero, como muchas producciones de su época, sufrió retrasos inesperados debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023, que ralentizó tanto la postproducción como las actividades promocionales. En lugar de apresurarse, Disney cambió estratégicamente el estreno a diciembre, una decisión que no solo dio al equipo creativo el respiro para completar la película con la máxima calidad, sino que también la colocó en un momento históricamente dominado por hitos culturales. En última instancia,
El cambio resultó poético. La temporada navideña ofreció un contexto natural para una película basada en temas de familia, legado y unidad, asegurando que Mufasa, el Rey León se estrenara al público en una época del año en la que estos temas resuenan con mayor intensidad. Tras su exitoso estreno en cines, Mufasa, el Rey León arrasó en los hogares de todo el mundo gracias a un lanzamiento cuidadosamente planificado en formatos digitales, de streaming y físicos. El viaje comenzó el 18 de febrero de 2025, cuando la película se puso a disposición en descarga digital, lo que permitió a los entusiastas fans revisitar la historia de Mufasa o vivirla por primera vez desde la comodidad de sus hogares. Este lanzamiento digital anticipado brindó al público la flexibilidad de comprar o alquilar la película en línea, continuando la estrategia de Disney de combinar el éxito en cines con un sólido rendimiento digital. La película encontró su verdadera plataforma global el 26 de marzo de 2025, cuando se estrenó oficialmente en Disney. Al igual que El Rey León 2019, el streaming amplió rápidamente el alcance de la película, haciéndola accesible a millones de suscriptores en todo el mundo. Las familias pudieron reunirse y vivir la historia emocional de los jóvenes Mufasa y Taka sin salir de casa, dando a la historia una segunda vida gracias al boca a boca y a las repetidas visualizaciones. El lanzamiento en streaming también se vio impulsado por contenido cuidadosamente seleccionado tras las cámaras, entrevistas y reportajes musicales, lo que profundizó la apreciación de los fans por el arte detrás de la película. Para los coleccionistas y amantes del cine tradicional, la espera terminó el 1 de abril de 2025, cuando Mufasa, el Rey León se estrenó en formato físico en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD. Estas ediciones no solo exhibieron las impresionantes imágenes en la más alta resolución, sino que también incluyeron un tesoro de contenido adicional, escenas eliminadas, comentarios del director Barry Jenkins y reportajes detallados que exploraban el proceso de composición de Lin-Manuel Miranda y la evolución del personaje de Mufasa. Más allá del streaming y los lanzamientos físicos, Disney también aseguró una amplia presencia televisiva para la película. Los derechos satelitales fueron adquiridos por iPictures y Flix, dos de los principales canales de cine de la India, lo que garantizó que Mufasa llegara a una audiencia masiva del sur de Asia. El estreno televisivo finalmente tuvo lugar el 27 de julio de 2025, convirtiéndose en un evento televisivo que atrajo tanto a familias como a los fans de Disney de toda la vida. Este plan de lanzamiento, cuidadosamente estructurado, no solo maximizó la accesibilidad de la película en diferentes formatos y regiones, sino que también reflejó la intención de Disney de hacer de Mufasa, el Rey León, un evento cinematográfico verdaderamente global, uno que trascienda las salas de cine para permanecer en todas las plataformas, pantallas y audiencias de todo el mundo. Tras su estreno digital, Mufasa, el Rey León comenzó a causar sensación en el mercado del entretenimiento doméstico, demostrando rápidamente que la historia del padre de Simba seguía teniendo un gran atractivo para el público mundial. En el Reino Unido, la película tuvo un debut impresionante en la lista oficial de películas, alcanzando el puesto número 3 durante la semana que finalizó el 26 de febrero de 2025. Este sólido ingreso demostró el entusiasmo de los fans por llevar la precuela a casa, especialmente en un mercado que desde hace tiempo ha acogido con agrado los títulos clásicos de Disney. En su segunda semana, hasta el 5 de marzo de 2025, la película bajó ligeramente, situándose en el puesto número 4. A pesar de la pequeña caída, la película se mantuvo como una de las principales candidatas en el competitivo panorama de los medios domésticos, manteniéndose firme frente a los grandes estrenos y demostrando un fuerte boca a boca. Mientras tanto, en Estados Unidos, Mufasa también arrasó en las plataformas digitales. En la lista de ventas digitales de Fandango at Home, la película ascendió del número 4 al número 2 durante la semana que finalizó el 16 de marzo de 2025. Este aumento reflejó la creciente popularidad de la película, ya que cada vez más hogares optaban por comprarla o alquilarla digitalmente, consolidando su posición como una película familiar imprescindible. En conjunto, estos movimientos en las listas demostraron que Mufasa, el Rey León, no solo fue una experiencia cinematográfica, sino también un éxito rotundo en el mercado doméstico, cosechando un éxito renovado en plataformas de streaming, digitales y físicas, a la vez que mantenía vivo el legado de las tierras del reino en los hogares de todo el mundo. Cuando Mufasa,
El Rey León finalmente llegó al mercado físico en abril de 2025. La respuesta de los coleccionistas y los fans de Disney fue realmente notable. Durante la semana que finalizó el 5 de abril de 2025, la película debutó en el número 1 tanto en la lista general de ventas de discos como en la de Blu-ray Disc, según datos de Circana Video Scan. Esta fue una clara señal del anhelo del público por poseer un pedazo permanente de las tierras del reino. Un desglose de las cifras reveló detalles fascinantes sobre los hábitos de consumo. Los formatos de alta definición representaron el 46% de las ventas totales, lo que demuestra la continua demanda de experiencias de visualización premium. De esa proporción, el 37% provino de discos Blu-ray estándar, mientras que un impresionante 9% provino del paquete combinado de lujo Steelbook 4K, una edición limitada que rápidamente se convirtió en un artículo imprescindible para los coleccionistas gracias a su impactante diseño y empaque coleccionable. Aún más impresionante, Mufasa. El Rey León demostró que no fue solo una maravilla de una semana. Durante la semana que finalizó el 12 de abril de 2025, la película se mantuvo una vez más en el primer puesto de ambas listas, demostrando una gran permanencia y un atractivo duradero entre las familias, los fans de la franquicia y los aficionados al video doméstico. Este rendimiento constante en las listas de éxitos reforzó la idea de que Mufasa era más que un simple lanzamiento de Disney. Se había convertido en un título memorable, uno que el público quería revisitar una y otra vez, no solo a través del streaming, sino también como un recuerdo tangible que pudieran añadir con orgullo a sus estanterías. Tras el estreno de Mufasa, El Rey León en Disney, la película se arrasó rápidamente en los hogares de todo Estados Unidos. Según la empresa de análisis Samba TV, que monitoriza la audiencia en millones de televisores inteligentes y proveedores de contenido asociados, la precuela atrajo a 880.000 hogares estadounidenses que la vieron en streaming en sus primeros 5 días desde su estreno en la plataforma. Uno de los datos más interesantes fue el desglose de la audiencia. Los hogares hispanos superaron en un 25% la audiencia, un claro indicador de la profunda repercusión de la historia y los temas culturales en el público latino, un grupo demográfico que desde hace tiempo abraza el legado de Disney de narrativa familiar y tradiciones musicales. Las cifras de streaming también proporcionaron un importante punto de comparación con el lanzamiento de la película en Premium Video On Demand, PVOD, a principios de ese año. Cuando la película estuvo disponible digitalmente por primera vez el 18 de febrero de 2025, en plataformas como Apple TV, Amazon Prime Video y Google TV, fue alquilada por 217.000 hogares estadounidenses en sus primeros 5 días. Si bien fue una cifra sólida, esta cifra palideció en comparación con el rendimiento de la película en Disney, lo que subraya el enorme alcance y la comodidad del modelo de suscripción en comparación con los alquileres digitales únicos. En conjunto, los datos de PVOD y Disney revelaron una trayectoria clara. Si bien los fans estaban deseando ver la película durante su primera ventana PVOD, Mufasa, El Rey León realmente encontró una audiencia más amplia una vez que se unió a la plataforma de streaming insignia de Disney, donde se convirtió en un evento familiar accesible para millones de personas con solo un clic. Para poner en perspectiva el éxito de Mufasa, El Rey León tras su debut en Disney, Nielsen Media Research publicó sus propios resultados, que rastrean la audiencia en streaming en millones de pantallas de televisión estadounidenses. Según sus datos, entre enero y junio de 2025, la película acumuló la asombrosa cifra de 2.730 millones de minutos de streaming. Esta cifra es más que una simple estadística, refleja innumerables salas de estar llenas de familias, niños y fans de Disney de toda la vida que vuelven a ver la película una y otra vez. El factor de repetición es clave aquí. Las películas de Disney siempre han prosperado gracias a la repetición de visionados, y Mufasa no fue la excepción. Ya fueran niños cantando las nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda, padres reviviendo la nostalgia de El Rey León o familias simplemente reunidas para una noche de cine el fin de semana, las horas se acumulaban rápidamente. Este desempeño la convirtió en la 15ª película más vista en Estados Unidos durante el primer semestre de 2025, una hazaña notable considerando la enorme competencia en el panorama actual del streaming. Para Disney, fue otra señal contundente de que la expansión de la saga del Rey León seguía ejerciendo un gran atractivo para el público, incluso en una época donde la atención se divide entre docenas de franquicias y plataformas. En taquilla, Mufasa,
El Rey León demostró una vez más que las tierras del reino siguen siendo una de las marcas más poderosas de Disney. La película recaudó un total mundial de 722,6 millones de dólares, de los cuales 254,6 millones provenían de Estados Unidos y Canadá y la impresionante cifra de 468,1 millones de dólares de los mercados internacionales. Si bien no alcanzó los $1.000 millones recaudados por el remake de 2019, estas cifras fueron un gran triunfo para Disney, especialmente para lo que técnicamente era una precuela de la franquicia. Los analistas del sector analizaron los datos financieros con más detalle. Según Deadline Hollywood, tras considerar los costos de producción, las intensas campañas de marketing global y los honorarios de distribución, Disney obtuvo una ganancia neta de aproximadamente 175 millones de dólares. Estas ganancias no se debieron solo a la venta en cines, también se incluyeron en el cálculo los ingresos por merchandising, los derechos de televisión y streaming y las ventas de medios domésticos. Este desempeño fue lo suficientemente sólido como para colocar la película en el puesto número 9 de la lista anual de Deadline de los superéxitos de taquilla más valiosos de 2024. Para contextualizar, esto significa que Mufasa no solo tuvo un éxito moderado, sino que se ubicó entre las mejores películas del año en cuanto a generación de ingresos para el estudio. En una época donde no todas las secuelas o precuelas del legado llegan a buen puerto, Disney demostró que expandir el universo de El Rey León seguía siendo una apuesta muy rentable. En Norteamérica, Mufasa, El Rey León se estrenó en cines durante un fin de semana muy competitivo. Disney la enfrentó a Sonic the Hedgehog 3, un éxito para toda la familia que ya contaba con un gran impulso. Previo a su estreno, las proyecciones de la industria situaban a Mufasa en torno a los 50 millones de dólares en 4.100 salas, una expectativa sólida para un estreno navideño. El día del estreno, la película recaudó 13,3 millones de dólares, incluyendo 3,3 millones de dólares en los preestrenos del jueves por la noche. Si bien esta cifra era respetable, los analistas rápidamente notaron que las cifras eran inferiores a las esperadas, lo que llevó a ajustar a la baja las predicciones del fin de semana a entre 36 y 38 millones de dólares. Al asentarse la situación, Mufasa cerró su fin de semana de estreno con 35,4 millones de dólares, ubicándose en el segundo lugar en taquilla, justo detrás de Sonic the Hedgehog 3. Para una precuela de una franquicia ya conocida, la cifra se consideró algo decepcionante en comparación con las expectativas iniciales de Disney, pero aún así representó un estreno lo suficientemente sólido como para mantener la película en el mercado. Curiosamente, el fin de semana siguiente presentó una historia ligeramente diferente. En lugar de caer con fuerza como muchos éxitos de taquilla, Mufasa demostró una resistencia sorprendente, manteniéndose en el segundo puesto e incluso recaudando 36,8 millones de dólares, un aumento poco común con respecto a su fin de semana de estreno. Esta sólida posición sugería que el boca a boca positivo y el público familiar comenzaban a cobrar importancia, lo que le dio a la película un impulso muy necesario tras un lanzamiento más flojo de lo esperado. En su tercer fin de semana, Mufasa, El Rey León logró una gran victoria. Tras pasar 2 fines de semana consecutivos en segundo lugar, detrás de Sonic the Hedgehog 3, la situación finalmente cambió. La precuela de Disney ascendió al primer puesto en la taquilla nacional, destronando oficialmente a Sonic y demostrando su capacidad de permanencia. Ese mismo fin de semana, también superó la marca de los 150 millones de dólares en Estados Unidos, un hito clave que consolidó su impulso y confirmó a Disney que el público seguía acudiendo. Un par de semanas más tarde, la película seguía demostrando su resiliencia. Durante el fin de semana festivo de Martin Luther King Jr., Mufasa se enfrentó a una nueva competencia, El Hombre Lobo de Universal y el drama familiar Un Día de Eso. Muchos pensaron que las nuevas películas harían descender la precuela de Disney, pero en cambio, Mufasa arrasó más que nunca. No solo se mantuvo firme, sino que volvió a ser la primera en taquilla, encabezando el periodo de 4 días festivos. La permanencia de la película se convirtió en tema de conversación en la industria. El New York Times incluso intervino, atribuyendo el éxito a largo plazo de Mufasa a 2 factores importantes: la falta de una competencia taquillera durante su exhibición y la popularidad viral de su banda sonora en redes sociales.
Las nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda y los clásicos reimaginados fueron tendencia en TikTok e Instagram, creando un eco cultural que atrajo a más familias y público joven a las salas de cine semana tras semana. Al otro lado del Atlántico, Mufasa. El Rey León tuvo un comienzo sólido en el Reino Unido e Irlanda, donde recaudó 4,4 millones de libras esterlinas, unos 6 millones de dólares estadounidenses, durante su fin de semana de estreno. Este sólido debut la colocó entre las películas más taquilleras de la semana, demostrando una vez más el amor perdurable que el público británico e irlandés siente por el universo de El Rey León. Mientras tanto, en India, la película se convirtió en un éxito rotundo. En tan solo 2 semanas desde su estreno, Mufasa recaudó más de 130 millones de rupias, aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses, una cifra impresionante para un estreno en Hollywood en el país. Los temas universales de la película, la familia, el legado y la hermandad, conectaron profundamente con el público indio, mientras que la música y los efectos visuales se convirtieron en un gran atractivo para las familias durante la temporada navideña. Este sólido desempeño también reflejó el creciente alcance global de Disney, ya que Mufasa se convirtió no solo en un éxito de taquilla en Estados Unidos, sino en un verdadero evento internacional. En cuanto a la recepción de la crítica, Mufasa, El Rey León se ubicó en un punto intermedio. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 56%, basado en 217 reseñas. El consenso de la crítica del sitio web lo resumió así: la destreza de Barry Jenkins y la música de Lin-Manuel Miranda contribuyen en cierta medida a la cuadratura del círculo de la vida en Mufasa, pero esta historia, conmovedora y entrecortada, se ve perjudicada por su estilo de animación impersonal y fotorrealista. En otras palabras, mientras muchos críticos admiraban el arte de la dirección y la energía de las canciones de Miranda, otros sentían que el aspecto hiperrealista impedía que la historia conectara plenamente a nivel emocional. En Metacritic, el panorama era muy similar. La película obtuvo una puntuación de 56 sobre 100 basada en 51 reseñas, lo que, una vez más, apuntaba a reacciones mixtas o regulares de la crítica. Pero mientras los críticos debatían el estilo y la narrativa de la película, el público se mostró mucho más generoso. Las encuestas de CinemaScore otorgaron a Mufasa una calificación de A en su tradicional escala de A y a F, lo que indica que los espectadores salieron de la sala satisfechos y conmovidos. Las encuestas de Post-Track coincidieron con esta afirmación, con un 85% de puntuación positiva, lo que demuestra que la película logró conectar con quienes la vieron, familias y fans que crecieron con El Rey León. Al final, Mufasa. El Rey León quizá no convenció del todo a todos los críticos, pero logró cautivar al público, perpetuando el legado atemporal del orgullo más regio de Disney. Uno de los aspectos más comentados de Mufasa, El Rey León, fue su animación. Varias publicaciones señalaron que el enfoque visual de la película marcó una clara mejora con respecto al remake de El Rey León de Disney de 2019, que había sido criticado por parecer demasiado rígido y emocionalmente distante. En esta ocasión, los críticos consideraron que los realizadores habían logrado un mejor equilibrio, conservando el impresionante fotorrealismo del entorno africano y permitiendo que los personajes animales se sintieran más expresivos y emocionalmente vivos. El crítico de cine Matt Sawyer 6, de RogerEbert.com, quedó especialmente impresionado. Le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, calificándola de un auténtico avance tecnológico con respecto al remake anterior. En sus palabras, la película encuentra nuevas maneras de hacer que las criaturas sean expresivas y emocionalmente accesibles para nosotros, a la vez que nos convence de que son animales, cuyas garras, bigotes y pelos parecen tan reales como las imágenes de un documental de naturaleza. Para 6, fue la prueba de que Disney finalmente había encontrado el ritmo adecuado entre la tecnología y la narrativa. Maureen Leelenker, de Entertainment Weekly, también opinó sobre la presentación visual de la película. Señaló que la animación se siente más convincente que la energía estancada de El Rey León de Favreau, reconociendo una clara mejora en el movimiento y la atmósfera. Sin embargo, también señaló que, en ocasiones, la película parece forzar demasiado, describiéndola como casi frenética, como si Jenkins estuviera desesperado por demostrar que puede hacer algo interesante con el material. Por otro lado, Kevin Marr, de The Times, ofreció una de las críticas más entusiastas. En una reseña de 5 estrellas,
calificó el clímax de la película como un triunfo, elogiando el final como un espectáculo de efectos especiales que, afortunadamente, está libre de la incoherencia que afectó al remake de El Rey León de Jon Favreau en 2019. Marr argumentó que Jenkins mantiene el espectáculo anclado en la historia, anclándolo al drama, al dolor de los lazos fraternales rotos y a las familias destruidas y reconstruidas. No todos los críticos quedaron convencidos. Bill G. Eviri, de Vulture, se mostró mucho menos entusiasta, reconociendo que, si bien Mufasa, El Rey León es innegablemente impresionante desde el punto de vista técnico, al final le dejó indiferente. Argumentó que la película logra causar incluso menos impacto que el remake de Disney de 2019, escribiendo, sí, sin duda recaudará muchísimo dinero. Artísticamente hablando, se siente como una enorme oportunidad desperdiciada, sobre todo considerando el talento involucrado. Por su parte, Ignatiy Wisniewski, de The AV Club, adoptó un tono más equilibrado. Admitió que la película, en efecto, representaba una mejora respecto a la versión de Favreau, sobre todo en cuanto a fluidez y narrativa, pero también destacó una controvertida decisión creativa, la decisión de reescribir la relación entre Mufasa y Scar. En esta nueva versión, no se les presenta como hermanos biológicos. Wisniewski lo describió como una retroconversión, aunque señaló que al menos ayuda a explicar una rareza de larga data, porque los dos leones hablan con acentos tan diferentes. En cuanto al guión, las reacciones fueron igualmente divididas. Algunos críticos consideraron que el guión socavaba la carga emocional de la película. Peter de Brugge, de Variety, criticó especialmente el rol cómico ampliado de Timón y Pumba. Argumentó que sus constantes interrupciones, llenas de chistes presuntuosos sobre abogados corporativos, notas de guión e incluso una canción demasiado repetida, solo distraían de la historia que el público llegó a ver, el origen de Mufasa. Para él, el enfoque narrativo se sintió como un error, alejando la película de su propia esencia. Entertainment Weekly se hizo eco de esta opinión, calificando el guión de Jeff Nathanson de deslucido y sugiriendo que la película se esforzó demasiado por explicar cada rincón del mundo de Simba. Su conclusión fue contundente. No todo necesita una historia de fondo, una lección que Disney podría usar ahora mismo. Mientras tanto, Lovia Gyarke, de The Hollywood Reporter, señaló que el ritmo flaquea a medida que la historia se va complicando. Señaló que el guión a menudo se siente sobrecargado de clichés y tramas claramente pensadas para spin-offs o secuelas, lo que solo hacía que la estructura de la película se sintiera entrecortada y menos coherente. La música de Mufasa, El Rey León, escrita por Lin-Manuel Miranda, también generó reacciones encontradas. Muchos críticos consideraron que las canciones simplemente no podían igualar el legado de los clásicos de Elton John de la película original. David Fear, de Rolling Stone, señaló que ninguna de las canciones de Miranda se acercaba al encanto irresistiblemente pegadizo de Hakuna Matata ni a la majestuosidad arrolladora de las baladas de Elton John, afirmando que el nuevo material a menudo daba la impresión de que se esforzaba al máximo solo para complementar los clásicos clásicos. Amy Nicholson, de Los Angeles Times, coincidió en esta opinión y describió la banda sonora como carente de un tema realmente destacado. En sus palabras, es difícil decir que una canción es un éxito rotundo. No están hechas para la grandilocuencia, y ninguna es tan pegadiza como Hakuna Matata. Maureen Lee Lenker, de Entertainment Weekly, fue aún más allá, calificando el trabajo de Miranda en esta película de una obra mediocre y lamentando la ausencia de temas memorables que sustentaran la película. James Berardinelli, de Real Views, coincidió y calificó las canciones de uniformemente olvidables. Sin embargo, también ofreció su perspectiva, sugiriendo que el listón podría haber sido imposiblemente alto. La banda sonora original de El Rey León es tan icónica que cualquier intento de seguirla podría resultar decepcionante. Aún así, la música no carecía de campeones. The Times elogió la banda sonora de Miranda, describiéndola como sin duda su mejor trabajo cinematográfico desde la primera Moana, señalando que, si bien no puede producir clásicos instantáneos, las canciones aportan energía y propósito a la historia. Al final, aunque las canciones no alcanzaron la inolvidable altura de los clásicos de Elton John, contribuyeron a la historia de Mufasa, lo que generó división entre el público sobre si Miranda supuso una valiosa contribución al legado del Rey León.
En cuanto a la música de Mufasa, El Rey León, la banda sonora de Lin-Manuel Miranda se convirtió en uno de los aspectos más debatidos de la película, generando tanto elogios como decepciones tanto de la crítica como de los fans. Mufasa, El Rey León es un drama musical estadounidense de 2024 creado por Walt Disney Pictures. No se trata de una simple versión del Rey León, sino de una precuela y una continuación de la historia que ya conocemos. La película utiliza el mismo estilo de animación fotorrealista y espectacular que el público vio por primera vez en la nueva versión de 2019 del clásico original de 1994. El proyecto fue dirigido por Barry Jenkins, el cineasta ganador del Oscar por Moonlight, con un guión de Jeff Nathanson. Y, una vez más, Disney reunió a un impresionante elenco de voces. De la película de 2019, regresan Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter y John Caney. A ellos se unen por primera vez Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandie Newton, Lenya James, Anika Noni Rose e incluso Blue Ivy Carter, quien debuta en la gran pantalla. La historia se narra a través de la sabia y mística voz de Rafiki, quien narra la historia del pasado de Mufasa al cachorro de Simba y Nala. Vemos cómo Mufasa se cruzó con Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu. La película profundiza en las primeras dificultades de Mufasa, incluyendo una feroz batalla contra una peligrosa manada de leones blancos rebeldes, antes de mostrar cómo finalmente se convirtió en el legendario rey de las tierras del reino. El camino para dar vida a Mufasa. El Rey León comenzó en septiembre de 2020, cuando Disney confirmó oficialmente que se estaba desarrollando una precuela. Desde el principio, Barry Jenkins fue el director, mientras que Jeff Nathanson, quien también trabajó en el remake de 2019, estaba terminando un primer borrador del guión. Un año después, en agosto de 2021, se revelaron las primeras voces de esta nueva generación, con la incorporación de Aaron Pierre y Kelvin Harrison Jr. al reparto. Durante los años siguientes, desde finales de 2022 hasta abril de 2024, Disney continuó construyendo una impresionante lista de talentos, anunciando gradualmente más nombres que darían vida tanto a personajes queridos como a nuevos. La película se presentó oficialmente al público durante la D23 Expo de 2022, cuando finalmente se reveló su título oficial, Mufasa, El Rey León, lo que desató una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Sin embargo, la producción se vio interrumpida inesperadamente en julio de 2023, cuando la huelga de SAG-AFTRA azotó Hollywood, lo que ralentizó temporalmente el avance de la película. A pesar de estos desafíos, el proyecto siguió adelante, decidido a honrar el legado de la franquicia. Y en un gesto profundamente emotivo, la película estuvo dedicada al fallecido James Earl Jones, la icónica voz de Mufasa tanto en la película animada original de 1994 como en la nueva versión de 2019. Antes de su fallecimiento, Jones se había convertido en sinónimo del poderoso Rey León, y como homenaje, su inconfundible voz resuena brevemente durante los títulos de apertura, recordando al público el legado eterno que dejó. Mufasa, El Rey León se estrenó por todo lo alto el 9 de diciembre de 2024 con un glamoroso estreno mundial en el legendario Dolby Theatre de Los Ángeles. Tan solo unos días después, el 20 de diciembre, Walt Disney Studios Motion Pictures llevó la película al público de todo Estados Unidos, marcando uno de los estrenos navideños más importantes del estudio ese año. Cuando finalmente llegó a los cines, la película generó mucha controversia. La crítica estaba dividida. Algunos elogiaron su belleza visual y su emotiva narrativa, mientras que otros consideraron que no alcanzaba la altura de la original. Pero a pesar de las críticas, el público acudió masivamente. Al final de su temporada, Mufasa, El Rey León había recaudado la increíble suma de $722,6 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la sexta película más taquillera de 2024. Tras los acontecimientos del Rey León, Simba asumió el papel de su padre y ahora reina como el orgulloso rey de las tierras del reino. Junto a él está la reina Nala, y juntos continúan el gran legado de su familia. Ambos ya tienen una hija, Kiara, y ahora se preparan para dar la bienvenida a otro cachorro al mundo. Cuando llega el momento, Simba y Nala viajan a un oasis de paz para el nacimiento, confiando el cuidado de Kiara a los siempre confiables, aunque a menudo cómicamente torpes, Timón y Pumba.
Sus bromas alegres añaden alegría al momento, recordándonos que algunas cosas nunca cambian. Mientras tanto, el sabio chamán Rafiki llega para compartir una historia que Kiara nunca antes había escuchado del todo, la historia de su abuelo, Mufasa. Mientras Rafiki comienza a tejer esta historia de destino, valentía y sacrificio, Timón y Pumba no pueden evitar participar con sus ingeniosos comentarios habituales, agregando humor y calidez a una narrativa que lleva el peso del legado mismo. De cachorro, el viaje de Mufasa comienza lejos del trono que algún día reclamaría. Vive con sus padres, Masego y Afia, leones que vagan en busca del legendario Milele, un lugar legendario que se dice que alberga seguridad y abundancia. Pero el destino pronto interviene. Una repentina y violenta inundación separa a Mufasa de su familia, llevándolo a los traicioneros humedales. Solo y vulnerable, se cruza con otro cachorro, Taka, un príncipe de sangre real que más tarde sería conocido en el mundo como Scar. Ambos se ven puestos a prueba casi de inmediato cuando un grupo de jóvenes cocodrilos lanza un feroz ataque. Aunque conmocionado, el coraje de Mufasa brilla, y con Taka a su lado, sobrevive por poco. Este roce con el peligro lleva a la pareja a la corte real, donde la reina se recibe al cachorro perdido con amabilidad. Pero su compañero, el rey Obasi, es mucho menos confiado. Decide que la valía de Mufasa debe demostrarse mediante una prueba, una intensa carrera entre el forastero y el joven Taka. En un sorprendente giro de lealtad y compasión, Taka reduce la velocidad deliberadamente, permitiendo que Mufasa gane y se gane un lugar entre ellos. Es un momento que forja un frágil vínculo entre los dos cachorros, basado tanto en la rivalidad como en la hermandad, que resonará durante toda su vida. Con el paso del tiempo, Mufasa y Taka se acercan cada vez más, casi como hermanos. Sin embargo, a pesar de su vínculo, el rey Obasi nunca abandona del todo sus sospechas. Para él, Mufasa siempre será un forastero, un cachorro que no pertenece a la manada. Esa inquietud pronto choca con el destino durante una peligrosa cacería. De entre las sombras emergen dos feroces leones blancos, atacando con intenciones letales. En el caos, el joven Mufasa demuestra una valentía indecente para su edad, logrando abatir a uno de los atacantes. Pero el león superviviente escapa, llevando un amargo mensaje a su líder, Kiros, el despiadado jefe de la manada marginada conocida como los forasteros. Cuando Kiros se entera de la muerte de Sahu, jura venganza, desencadenando una guerra que lo cambiará todo. Su ataque es rápido y despiadado. Obasi, ese y sus leones se mantienen firmes, pero no son rivales para la furia de los forasteros. La batalla termina en sangre, con Obasi y ese abatidos y su manada destrozada. En medio de la destrucción, Mufasa y Taka no tienen más remedio que huir para salvar sus vidas. Acorralados y desesperados, los dos cachorros se lanzan a un río embravecido, arrastrados por la corriente mientras su hogar arde tras ellos. Tras su escape por los pelos, Mufasa y Taka se encuentran vagando, solos, pero con esperanza. Su viaje pronto los lleva cara a cara con tres figuras que cambiarán sus vidas para siempre. Sarabi, una leona fuerte y compasiva, su perspicaz explorador, un cálao de mirada aguda, y el joven y enérgico Rafiki, ya conmovido por visiones místicas del destino. Los sueños de Rafiki guían al grupo hacia Milele, el legendario santuario que los padres de Mufasa buscaron una vez. Pero el camino es peligroso. Los forasteros, liderados por el vengativo Kiros, son implacables en su persecución. Cuando finalmente se acercan, Sarabi lo arriesga todo con valentía, provocando una enorme estampida de elefantes para sembrar el caos y ganar tiempo para escapar. En medio del frenesí de cascos atronadores y polvo, la vida de Sarabi pende de un hilo. Mufasa se lanza al peligro, poniéndola a salvo en el último instante. Sin embargo, cuando se calma la situación, retrocede humildemente, atribuyendo el mérito a Taka. Su acto de lealtad protege el orgullo de su amigo, pero siembra las primeras semillas de los celos. A medida que su viaje continúa hacia las inhóspitas montañas nevadas, el vínculo entre Mufasa y Sarabi se profundiza. En el frío sereno, Sarabi admite que sabe la verdad, que fue Mufasa quien la salvó durante la estampida. En ese momento de vulnerabilidad, los dos jóvenes leones se enamoran, sus corazones se unen de una manera que ninguno puede negar. Pero el amor tiene consecuencias. Observando desde las sombras, la admiración de Taka por Sarabi se transforma en envidia. Sintiéndose ignorado y traicionado, toma una decisión crucial.
Taka se alía en secreto con Kiros, guiando a los forasteros directamente hacia su grupo, sin saber que esta decisión desencadenará la rivalidad que un día definirá sus vidas. Finalmente, el grupo llega a Milele, la tierra mística de la que solo se habla en leyendas. Allí, las visiones de Rafiki se aclaran. Declara a Mufasa como el predicho en la profecía, llamándolo su hermano en espíritu, un león destinado a la grandeza. Pero el destino nunca está exento de pruebas. Antes de que los jóvenes leones puedan